Bien, buenas tardes. Me queda la fácil tarea de resumir toda la jornada de hoy en unos 10-15 minutos y en resumir la trayectoria del profesor Alfredo Gimeno en otros 10-15 minutos. No problem, porque a las 7:30 además tenemos que dejar el sitio libre. Bien, sobre la sesión de hoy, la jornada científica de hoy, que he seguido muy atentamente, yo creo que hay un montón de cosas interesantes, sobre todo para contrastar. Por ejemplo, Raquel Liceras ha hecho una observación muy interesante de cómo a veces hay que romper los clichés, pero hay que hacerlo siempre buscando un sentido de equilibrio, no sustituir un cliché viejo por un cliché nuevo, y eso es algo que desde luego es enormemente importante. En segundo lugar, creo que tanto Raimon Graels como Alberto Lorrio han puesto el acento en una cuestión fundamental, que es lamentablemente el desconocimiento que tenemos de la procedencia real de las piezas, de los cascos de Aratis en el sitio. A mí, desde luego, me ha convencido plenamente que, teniendo en cuenta la ratio de cascos que se conocen en las necrópolis celtibéricas, la única explicación factible es pensar que en Aratis, en la ciudad, tuvo que haber algún lugar, algún espacio, una regia, como algunas veces ha sugerido el profesor Almagro, un área de un santuario urbano, es decir, una acumulación intencional de un número de piezas que, desde luego, no conocemos ningún otro caso parecido, ni en la Celtiberia, me atrevería a decir que casi en el resto de Iberia. Y esto es importante porque, al lado de la reivindicación de que se han recuperado esas piezas, yo creo que hay que poner también la atención en que la academia, como decía Raimon Graels esta mañana, tenemos que posicionarnos y tenemos que comprometernos cuando hay tareas que de alguna manera nos competen. Nos falta, yo creo que quizá un poco de sentido autocrítico. Recuperar las piezas es una parte de la historia, pero hemos perdido los contextos. Y esos contextos están perdidos ya irremisiblemente. Lo cual quiere decir que lo que nos puede contar, lo que podemos extraer de la memoria de esos objetos es algo que, lamentablemente, repito, ya no podremos conseguir en ningún momento. Hay otra cosa en relación con los cascos. Hay un trabajo reciente, bueno, de hace 4 o 5 años, de Edward Turner, que se titula Anvil Age Economy, Mapping the Spirit of Iron Metallurgy. Es un trabajo muy interesante, grosero, en el sentido de que trabaja sobre todo el viejo mundo, con cientos de fechas de radiocarbono, pero hace un intento de explicar la difusión de la metalurgia que es enormemente interesante. Y después de la síntesis de Radomir Pleiner, me parece que es un punto de partida interesante que puede dar mucho juego. Y otra cosa interesante que hace Turner a la hora de intentar una periodización de cómo el hierro se fue utilizando y se fue adaptando a finales de la prehistoria es que considera que la aparición de cascos empleados de una manera abundante, es decir, proveyendo a un grupo de un ejército de un armamento defensivo más completo, fue un nivel, digamos, que inaugura una nueva etapa. Y eso aparece, por ejemplo, con el Imperio Asirio a partir del siglo VII antes de la era, aparece también en cronologías poco posteriores en el mundo oriental, en China. Y eso es algo que me parece que tiene muchas connotaciones en torno a las cuestiones simbólicas que hemos estado considerando, pero también, sobre todo, desde el punto de vista de la propia tecnología, como bien señalaba también esta mañana Marc Jenner. Más cosas interesantes. La cuestión de la violencia, que a lo mejor tendríamos que hablar más abiertamente, sencillamente de guerra, conflictos bélicos. Es verdad que las armas han jugado siempre un papel preponderante, pero hay también un trabajo muy interesante de Peter Wells que señala los distintos indicadores que nos permiten rastrear esas evidencias arqueológicas
de la violencia o de la guerra, desde el análisis de las defensas, el armamento, los campos de batalla, como sucede, por ejemplo, en el mundo ibérico en el caso de Munda, algo que no tenemos porque los cementerios celtibéricos tenían la costumbre de incinerar, pero lo han hecho en otras partes de Europa, que son las heridas, los cortes de heridas en enterramientos de inhumación, y también, otra cosa interesante, las iconografías de combates. Quizás lo que yo creo que nos falta un poco es articular todos esos indicadores para relacionarlos entre sí y hacer un cuadro más completo, que además hay que ordenar en tiempo y en espacios. Y también estoy de acuerdo con algo que esta mañana ha surgido, que es que el mundo de la celtiberia es bastante complejo, tiene subáreas o áreas especiales que funcionan de manera distinta, es decir, creer que todo el mundo celtibérico funciona igual desde finales del siglo VII hasta la absorción y la conquista romana, yo creo que no es coherente. Las cuestiones del urbanismo y las cuestiones de las cecas que han planteado también magníficamente bien esta mañana es muy interesante porque son la indicación de un mundo urbano y la introducción a priori de una economía que funciona de otra manera, y eso también es un elemento absolutamente crucial y absolutamente interesante. Y luego hay algo que yo creo que, de cara a caracterizar a la sociedad celtibérica, a los guerreros o no guerreros, el debate también con campesinos armados, bueno, en algunos casos no discuto que pueda existir ese tipo de organización, pero indudablemente en otros casos tenemos evidencias de unas asimetrías en los ajuares y en los equipos armamentísticos que difícilmente uno puede rehuir la idea de que estamos tratando con guerreros dentro de grupos jerarquizados y que funcionan realmente con ese interés. Decía que lo lamentable es que no tenemos por las incineraciones, pero es posible que en el futuro cambie, algo que han conseguido, por ejemplo, estudiar en el centro de Alemania con los enterramientos de los fabulosos túmulos del mundo hallstático final. El año pasado se publicó un artículo fantástico con un análisis de paleogenómica de los individuos enterrados en los túmulos de Ochdorf, Magdalensberg y Asperg, y el resultado es fascinante. Hay relaciones filogenéticas de segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto grado. En otras palabras, el propio artículo se titula algo así como Evidencia para la sucesión dinástica entre las élites de los celtas antiguos. Tenemos la posibilidad de ahí, por lo tanto, de tener a través de la paleogenómica la indicación de la fuerza de los grupos familiares, de las élites que estaban organizando. Es verdad que los túmulos hallstáticos son algo muy especial y que no tenemos algo comparable en la celtiberia, pero siempre recuerdo que algún trabajo antiguo de Barry Cunliffe señalaba en algún mapa cómo Hallstatt y el mundo celtibérico eran sociedades prominentes, guerreras y con esas diferencias de ajuar. Creo que es un camino que hay que explorar. La paleogenómica, desde luego, va a poder aportar mucha información y, sobre todo, desde el ámbito de la arqueología, tenemos que desarrollar protocolos y articular diálogos que a veces son demasiado presuntuosos por parte de paleogenetistas, porque construyen discursos que tienen poco que ver o que consideran escasamente el marco histórico arqueológico del armazón de la historia. Pero indudablemente eso es una línea que yo creo que va a ser enormemente interesante. Con esa investigación podríamos también matizar algo de lo que hemos visto hace un rato sobre la cuestión de la movilidad y de las migraciones. Claro, el migracionismo, que fue rechazado clarísimamente en los años 70 y 80 por la nueva arqueología anglosajona, la New Archaeology, está volviendo. Y a veces con versiones en las que me da la impresión de que hay poco matiz
de qué queremos decir con una migración, con cuánta gente se mueve, qué gente se mueve, de qué manera se puede identificar. Los análisis isotópicos, tanto de restos humanos como de restos animales asociados, permiten también explorar ese campo, y yo creo que desde luego ahí también hay un mundo enormemente interesante. Y al lado de todo eso hay que también concluir y dar la razón, como decía esta mañana Marisa Cerdeño, que los registros arqueológicos son la base fundamental. Tenemos que apurar y tener buenos registros arqueológicos. Hay que explorar los registros arqueológicos de los propios museos, y solo a partir de la solidez y de la robustez de esos registros arqueológicos podremos hacer interpretaciones, hipótesis que nos permitan avanzar. Con todo, la cuestión que me parece que también se ha señalado de la cuestión de la conjetura, me gustaría también defender el valor de las conjeturas, porque sencillamente la conjetura es sencillamente una imaginación y ir más allá de lo que previamente se ha dicho. Y siempre y cuando se tenga en cuenta que tiene ese valor, tiene un valor heurístico para producir nuevo conocimiento histórico, sin ningún género de dudas. En conclusión, tenemos unas piezas procedentes de esta ciudad celtibérica de Aratis extraordinarias, falsas, como decía hace un momento Paco, y es verdad que a veces la imagen de los cascos fantásticos, bueno, creo que hay algún casco que tiene, por analíticas, componentes de cuatro cascos distintos. Es decir, son unos cascos que están preparados por un experto para colocarlos en el mercado de antigüedades. Eso es evidente. Pero es verdad que todo eso tampoco anula el interés y, sobre todo, la investigación futura en el propio yacimiento, que es lo que yo creo que también es donde hay que defender el patrimonio y en donde se puede construir conocimiento seguro. Yo simplemente quiero agradecer a Susana, al Museo Arqueológico Nacional, a Isabel Izquierdo, la organización de estas jornadas, que yo creo que son importantes porque permiten vernos las caras y hablar claramente en un mundo en el que cada vez estamos más conectados por pantallas y no directamente y cara a cara. Y una vez dicho eso, y para que no me pille el toro, que probablemente lo hará, pues quería empezar a comentar, vamos a ver si consigo. Estas jornadas creo que con mucho acierto y reconocimiento se han dedicado a la trayectoria académica del profesor Alfredo Gimeno. Alfredo Gimeno es una figura bien conocida por probablemente casi todos los que estamos aquí. Yo creo que la arqueología tiene que servir para crear conocimiento histórico a través fundamentalmente de lo que publicamos y de lo que divulgamos. Y en esas dos tareas, investigar, publicar y divulgar, el profesor Alfredo Gimeno Martínez, desde luego, a lo largo de un montón de décadas de investigación sobre el mundo celtibérico, especialmente en Numancia, y valiosas aportaciones en libros, artículos, presentaciones en congresos, ha desarrollado una tarea impresionante y ha tenido también una cuestión que me parece muy notable, que es preocupación para que la investigación llegue a la gente. A cuanta más gente, mejor. Y de forma primera eso lo ha estado realizando con la ciudadanía contemporánea en nuestra tierra común soriana. Bien, el profesor Alfredo Gimeno, no sé si tengo que darle aquí para que pase, vamos a ver, no consigo. Vale. Bien, el profesor Alfredo Gimeno estudió y se doctoró en Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza, fue profesor en el antiguo Colegio Universitario de Soria, en donde estuvo hasta el curso 85-86. En 1986 pasó y se incorporó al Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid, y en 2007 fue director del CAI de Arqueometría y de Arqueología. Rápidamente dicho,
Las publicaciones relacionadas con el mundo celtibérico de Alfredo Gimeno, pues empiezan casi desde su inicio. Uno de sus primeros libros sobre la epigrafía romana soriana, empezó a hacer guías arqueológicas, publicó, como veremos a continuación, un libro muy importante sobre la excavación de la necrópolis de Numancia, ha escrito en colaboración el libro de Numancia, símbolo e historia, enormemente interesante e importante, y luego ha dirigido obras colectivas que él ha coordinado y dirigido, como Celtíberos tras la estela de Numancia en 2005 y Numancia Eterna en 2017. Además de esas publicaciones, inició una tarea interesantísima que no ha podido, desgraciadamente, terminarse y que veo que en general tiene cada vez menos apoyo en la arqueología española, y fue el inicio en 1975 de las cartas arqueológicas de Soria para hacer por comarcas y regiones cartas arqueológicas. La del campo de Gómara aparece en el 85, la de Marisa Revilla sobre la tierra de Almazán en el mismo año, la zona centro de Ana Carmen Pascual en el año 91 y la última, si no recuerdo mal, la altiplanicie soriana de Fernando Morales en 1995. Por una razón fundamental, porque el conocimiento del territorio y el inventario del territorio es fundamental para investigar, para proteger y para comunicar. Si no tenemos esa base, difícilmente vamos a poder avanzar. La tarea de Alfredo se ha centrado fundamentalmente en Numancia, no solo, pero sí en el yacimiento de Numancia, en el que desde luego durante creo que más de 25 años ha desarrollado una tarea verdaderamente impresionante. Entre otras cosas, un elemento crucial fue la identificación de la necrópolis, una vez más, por furtivos, pero afortunadamente en este caso la actuación rápida permitió a Alfredo excavar la necrópolis, o al menos una de las necrópolis de Numancia. La memoria que publicó es una memoria ejemplar con datos de más de 150 tumbas. Alfredo siempre ha tenido la obsesión por innovar y por incorporar cosas nuevas. Una de las cosas que, por ejemplo, intentó incorporar son los gráficos o los diagramas, por ejemplo, de panoplias, con un tipo de dibujos que a mí, que soy particularmente aficionado a la ilustración y al cómic, me parece que son muy expresivos y que comunican muy bien, como lo que estamos viendo de las panoplias sencillas y panoplias complejas. Alfredo se dedicó también a diseñar la propia investigación gráfica. Eso también dice mucho de su curiosidad en todos los ámbitos. O, por ejemplo, se hizo análisis de oligoelementos en restos humanos de 23 tumbas para descubrir algo que se atisbaba en las fuentes, que la dieta de los numantinos era pobre en proteínas animales, muy rica en productos vegetales, especialmente frutos secos y bellotas, que probablemente molduraban en molinos de vaivén como el que estábamos viendo ahí. En Numancia, Alfredo, a partir de 1994, con el Plan Director de Numancia, hizo un programa de presentación del yacimiento y de divulgación. Alfredo Gimeno ha tenido siempre muy claro que investigar tiene la cara de la divulgación y que investigar sin divulgar, desde luego, no sirve de gran cosa. El proyecto que apoyó y ha estado apoyando la Junta de Castilla y León abordó problemas antiguos, pero abordó también nuevas preguntas y nuevas cuestiones. Una de las cosas que fue polémica fue, por ejemplo, la idea de Alfredo de, con toda la documentación arqueológica de casas, hacer la reconstrucción de una casa celtibérica y de una casa romana, con la creencia, y son palabras textuales de Alfredo, de que ver es creer. Cuando uno entra en la casa celtibérica de Numancia o en la casa romana, de alguna manera se introduce realmente en el pasado de la Edad del Hierro, y no por las técnicas inmersivas de 3D y realidades aumentadas y cosas por el estilo, sino de una manera física y real.
La labor del trabajo de Alfredo Gimeno en Numancia y con los estudiantes de la Universidad Complutense, de la Facultad de Historia, he calculado que en esos 25 años pasaron cerca de 1000 estudiantes universitarios por las excavaciones de Numancia. Me he encontrado en muchas ocasiones en Soria a antiguos estudiantes que recordaban la excavación de Alfredo Gimeno y que seguían visitando Soria y el propio yacimiento de Numancia. La tarea de realizar guías atractivas, accesibles y al mismo tiempo informativas es una tarea que siempre le preocupó y que ha estado manteniendo a lo largo continuamente del tiempo. La obsesión por la divulgación le llevó, por ejemplo, a crear una escuela arqueológica infantil de Numancia, por la que pasaron cientos de escolares de colegios y de centros educativos sorianos. Lamentablemente, al cabo de un montón de tiempo, inexplicablemente, las propias autoridades sorianas, la Diputación de Soria, decidió trasladarlo a otro sitio y romper la tradición de esa escuela arqueológica infantil, sobre la que también hizo otra cosa importante que siempre ha hecho Alfredo Gimeno, que es reflexionar sobre lo que hacía. Y en este caso, en uno de esos simposios de celtíberos que ha estado organizando Francisco Burillo, publicó un trabajo con Nacho de la Torre sobre la Escuela Arqueológica de Numancia, Gestión y Desarrollo, con ideas basadas en experiencias propias. Ha hecho también puertas abiertas en el yacimiento cuando animó, creó y controló el grupo de Tierra Quemada mientras él estuvo al frente. Los grupos de reconstrucción histórica son una buena manera de llevar el pasado a la sociedad siempre y cuando se hagan con rigor, con el control de arqueólogos que conozcan el tema y a partir de ahí se puede funcionar. Cuando falla eso, todo el tinglao sencillamente se puede venir abajo. Es lo que, en cierto modo, me da la impresión ha sucedido en los últimos años con el caso de las representaciones de Tierra Quemada en el yacimiento de Numancia. Alfredo estuvo apoyando ideas interesantes, tan interesantes como, por ejemplo, lo de actividades en la propia ciudad, actividades en el yacimiento y en el pueblo de Garray, orientando unas jornadas gastronómicas celtíberas, también hechas con mucho rigor, y en cierto modo a todo eso los anglosajones desde hace unos años le llaman community archaeology. A veces los anglosajones no se dan cuenta que ese concepto de arqueología de comunidad existía ya o lo estaban haciendo otros arqueólogos como Alfredo Gimeno en España desde los planteamientos que actualmente parece que solo existen en el mundo de habla inglesa. Alfredo Gimeno ha sido también un conferenciante y es un conferenciante incansable. No he conseguido nunca que me comentara el número de conferencias que había dado, pero ha dado conferencias en universidades y centros de investigación, en museos, en fundaciones, en centros escolares y en prácticamente todas las casas de Soria de toda la geografía española. La mayoría de los casos absolutamente de forma generosa, sencillamente porque pensaba que la obligación moral del investigador incluye también una divulgación ciudadana que no se puede eliminar. También dirigió trabajos interesantes directamente vinculados con Numancia y con la celtiberia. Y solo quiero destacar aquí la de Manuel García Heras, caracterización arqueométrica de la producción cerámica numantina, que aunque figuro yo también, Alfredo se ocupó al 99%, y otra más reciente, la de Manuel García Heras es muy interesante porque es una aportación pionera sobre las posibilidades de los análisis de pastas para hablar de todo el proceso de fabricación y distribución de cerámica numantina. Y es un trabajo verdaderamente valioso. Y más recientemente Raquel Liceras convirtió en un libro igualmente también muy atractivo
Paisaje y territorio celtibérico en el Alto Duero, que es un libro magnífico que actualiza la visión de todo lo que Alfredo y otros investigadores anteriores habían ido realizando. Además, ha dirigido también tesis de Paleolítico, de Campaniforme, de temas incluso americanos, lo que da idea también, por un lado, de su constante curiosidad y, por otro lado, de su infinita generosidad. Los retos de futuro que tiene Numancia yo creo que se podrían resumir en decir que hay que consolidar, preservar, mantener, educar, entretener y ser rentables socialmente, no económicamente, ser rentables socialmente. Y en Numancia concretamente, y en el territorio circundante, me refiero a los campamentos romanos, Alfredo ha hecho investigación de campo, ha hecho arqueometría y analíticas, ha publicado puntual y religiosamente las investigaciones, ha hecho presentaciones públicas como la de la propia Numancia que he comentado con la construcción de la casa celtibérica romana y algunos tramos de muralla de la ciudad, se ha implicado al máximo en la divulgación, y todo eso sencillamente por una razón, porque yo creo que Alfredo tiene interés por la gente. Interés por la gente no es algo que sea común al mundo académico, es algo relativamente, yo creo que habría que decir, relativamente marginal. Alfredo en Numancia ha desarrollado lo que podríamos llamar una arqueología holística, integral y además para la gente. Algunos resultados también tangenciales de la semilla de Alfredo, esta exposición en el Museo Numantino que hicieron Marian Arlegui y Blanca Jimeno Revilla, fue una exposición magnífica. Si podéis conseguir el catálogo, Fragmentos de agua y cielo, es una verdadera maravilla y es la manera de intentar visualizar a través de las identificaciones que hizo Blanca Jimeno, a través de las especies representadas en las cerámicas numantinas, identificar entornos ecológicos distintos para conocer el territorio numantino desde una perspectiva que a nadie se le había ocurrido. Algo verdaderamente, como digo, extraordinario. También a veces hay que hacer lo que José Álvarez Junco en este libro reciente, ¿Qué hacer con un pasado sucio?, toca hacer. Sobre Numancia hay mitos antiguos, mitos que manipulan y tergiversan la historia de lo que sabemos histórica y arqueológicamente de Numancia, y siguiendo las ideas de Álvarez Junco, Alfredo también se ha preocupado siempre de hacer una historia limpia que rompa clichés y que denuncie manipulaciones. Y eso forma también parte integral de la tarea de los investigadores. Porque las narrativas sobre el pasado nunca son inocentes. La arqueología crítica, rigurosa y exigente tiene que servir para construir inteligencia ciudadana, inteligencia colectiva, inteligencia capaz de romper las telarañas de distorsión y manipulación del pasado que los poderes tejen siempre y ahora también a nuestro alrededor. No es poca cosa. En definitiva, la arqueología tiene que servir para estudiar a la gente del pasado, pero con un objetivo claro, que ese estudio de la gente del pasado sencillamente pueda servir para la gente del presente. Y eso ha formado parte integral de la trayectoria académica de Alfredo Jimeno. Por último, solo añadir que creo firmemente que el corazón y la mente de Alfredo Jimeno llegarán un día a habitar el cielo del Alto Llano numantino, junto a los de las mujeres y hombres que vivieron algo más de hace 2100 años en la mítica ciudad celtibérica. Porque, como ha dicho Mas Oliver Ródenas en un libro admirable, En el jardín del poema, todo lo que fuimos lo será para siempre, como cuando llega la música y cesa el tiempo para vivir en el instante donde habita el poema. Muchas gracias.
Tenemos que dar también un aplauso a María Luisa Revilla, la mujer de Alfredo Jimeno, Sí. que está aquí. Muchas gracias a todos. A ver si puedo decir algo. Solamente quiero agradecer pues, este recuerdo tan cariñoso y el reconocimiento de la trayectoria académica y de la actividad de Alfredo Jimeno, con una sensación rarísima de que está pero no está. Bueno, como sabéis, Alfredo ha dedicado su vida con pasión a la investigación y a la docencia. Y creo que, aunque la enfermedad ha tronchado su trayectoria investigadora, sus aportaciones han sido valiosas y es muy gratificante que sea reconocido. Os doy las gracias de corazón en mi nombre y en el de mis hijas. Muchas gracias.